Hola, mi nombre es Stanley Arguedas y este es un canal para hablar sobre áreas protegidas. Y en este caso, quisiera comentarles algo sobre un concepto de desarrollo generacional de las áreas protegidas. Igual que los celulares u otras cosas que hablamos de celulares de primera generación, segunda generación y cosas así, también hablamos en áreas protegidas de primera, segunda y tercera generación, que es en donde estamos actualmente. Ahora, ¿qué significa esto? Las áreas protegidas que llamamos de primera generación son las áreas protegidas que nacieron bajo los conceptos iniciales, aquellos conceptos en donde la, la conservación del área protegida, la protección del área protegida se daba de los límites hacia adentro. Concepto que nace allá en finales del siglo XIX en Estados Unidos con la incorporación del Parque Nacional Yellowstone. Eso es transportado y llevado a otros países y adoptado ese paradigma de áreas protegidas que señalaban un espacio, consideraban que ese espacio había que conservarlo por una serie de criterios y en ese sentido lo que hacíamos era básicamente poner barreras de los límites hacia adentro. Tal cual se ve en esta imagen, el concepto era áreas protegidas manejadas de los límites hacia adentro. A eso le llamamos áreas protegidas de primera generación. Fuimos evolucionando y entendiendo que la mayoría de las amenazas que venían o que a las que tenían que enfrentarse los gestores para lograr la conservación de estas áreas venían de afuera. Entonces nace un concepto de trabajar hacia afuera los límites, pero con un objetivo de mitigación de las amenazas. Y ahí es donde nace algo que muchos de ustedes habrán oído escuchar, porque todavía hoy lo usamos, es el concepto de zona de amortiguación o zona de amortiguamiento. Es una franja, tal cual se puede ver en la imagen, una franja que colocamos alrededor del área protegida, en la que debemos desarrollar una serie de acciones de gestión con el fin de mitigar esas amenazas que vienen de afuera. Esas fueron las primeras veces que empezamos a trabajar con comunidades, con actores sociales externos, pero bajo una lógica de trabajar con ellos como amenazas. O sea que aquellos que generaban más amenazas tenían mucho más nuestra atención. Aquellos que, por decirlo así, se portaban bien y no generaban muchas amenazas, no tenían tanto nuestra atención. A esto es a lo que llamamos áreas protegidas de segunda generación. Luego aparece una investigación de dos investigadores norteamericanos, Wilson y MacArthur, que establecen que las áreas tienen que estar interconectadas, ecológicamente interconectadas, porque si son islas biogeográficas, van a perder biodiversidad a largo plazo. Esto introduce en el mundo de la conservación todo el concepto de corredores biológicos. Mediados de los años 80, finales, se empieza a trabajar muy fuertemente ese concepto de corredores biológicos en varios países de nuestra región latinoamericana. Como pueden ver en esta imagen, ya entonces estábamos hablando de áreas interconectadas a través de corredores biológicos. Entonces, seguimos con esa mirada hacia afuera, pero esta vez con una mirada que nos lleva a pensar que hay que mantener ciertos conectores para que nuestras áreas no estén biogeográficamente aisladas. Aquí iniciamos la tercera generación, pero la tercera generación evoluciona con un concepto y sobre todo trayendo los principios del enfoque ecosistémico y de esa visión Gaia, esa visión sistémica del planeta, en donde entendemos que las áreas protegidas son en realidad un componente más de una serie de sistemas ecológicos, sistemas económicos y sistemas sociales que operan en un territorio. Tal cual se ve en esta imagen, ahí se entiende que las áreas protegidas conforman una pieza más en un rompecabezas que forma una imagen de lo que ocurre en el territorio. En esa medida, entonces, nos volcamos hacia una gestión mucho más integrada a lo que ocurre en el territorio alrededor. Entendemos que nosotros somos responsables de procesos que benefician a actores locales y también entendemos que los procesos que ellos hacen
nos benefician como gestores de áreas protegidas. Ya no es una visión utilitaria en donde salimos a hablar con las comunidades en términos de comunidades amenaza, sino salimos a conversar con todos los procesos del entorno, procesos económicos como los procesos productivos, las plantaciones, la ganadería y otros procesos que se dan en los territorios. Y también salimos a hablar con organizaciones comunitarias y entender cómo funcionan y entender cómo son esas relaciones, tanto ecosistémicas, con el flujo genético, movimiento de especies, manutención de grandes ambientes naturales que nos benefician la gestión de las áreas, como también entender cómo el área está económicamente integrada a través de una serie de cadenas productivas dentro de las cuales el área protegida está inmersa. Pero también sabemos que el área protegida tiene un impacto social, cultural en las comunidades que están inmediatas o en la región en donde el área protegida está. Y quisiera comentarles algo mucho más curioso, y es las áreas protegidas de la generación cero. La generación cero es anterior al área protegida de Estados Unidos. ¿Cuáles eran estas áreas protegidas antes del Parque Nacional Yellowstone? Piénselo. Piense dónde se protegían los ambientes antes de la creación del Parque Nacional Yellowstone. Muchos de ustedes habrán acertado a la respuesta y efectivamente estamos hablando de los sitios sagrados llevados por las comunidades indígenas. Piénsenlo, es igual que un área protegida desde el punto de vista moderno. Es un sitio delimitado, es un sitio que tiene reglas diferenciadas, es un sitio que es un área bajo un régimen de administración especial, pero esta vez una administración religiosa. Los sitios sagrados conforman las áreas protegidas de generación cero. Aparecen luego las áreas protegidas de generación 1, la primera generación. Luego aparecen las áreas protegidas de generación 2 y hoy en día estamos en las áreas protegidas de tercera generación, tratando de entender cómo llevamos adelante esa integración de nuestras áreas protegidas con todos los sistemas ecológicos, económicos y sociales en un territorio en el que ellas están inmersas. Esto es lo que quería comentarles hoy. Muchas gracias y cualquier consulta pueden escribirla en este video. Chao.